Lima está asediada y no solamente Lima. Creo que todas las regiones del país, unas más, otras menos, viven asediadas por organizaciones criminales dedicadas principalmente a la extorsión, que es lo más visible, porque como decía, tienen brazos armados que ejecutan órdenes de las cabezas que están coordinando de los penales o que operan, digamos, a nivel internacional. Pero hay otras actividades ilícitas que también están ganando terreno en esta situación de desbande y descontrol. Cada 24 minutos, es lo que informa el diario Correo, se denuncia un delito de extorsión y son más de 14.000 los casos denunciados en lo que va del 2024 y claramente son un subregistro porque muchas veces el extorsionado por temor no va y denuncia o simplemente porque cree que no tiene ningún sentido ir a involucrarse en un trámite engorroso que no va a llegar a buen puerto. Infelizmente esa es la sensación. Lima, La Libertad y Piura son las regiones más perjudicadas y aquí en Lima hay distritos que para frenar esta situación han sido declaradas en estado de emergencia. San Martín de Porres es una de ellas y acabamos de estar en contacto con Ximena Carrasco, desde el distrito donde se produjo una balacera que ha dejado 2 personas heridas. El estado de emergencia no disuade. Hay presencia de las Fuerzas Armadas en San Martín de Porres. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo transcurre el estado de emergencia? ¿Y qué balance ha hecho, habiendo transcurrido más de una semana de esta declaratoria? Estamos con el alcalde de este distrito, Hernán Cifuentes. Alcalde, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Pamela. Bueno, efectivamente, primero considero que no solamente en mi caso, sino todos los alcaldes en los que han sido declarados su distrito en estado de emergencia, primero no han sido convocados. Igual pasó el año pasado, ¿no? Entonces, cuando la presidenta declaró estado de emergencia desde Nueva York. El año pasado sí hubo una coordinación. ¿Sí? Previa a que se declarara. No previa, pero posterior. El alcalde de San Juan de Lurigancho se sorprendió, se enteró, creo que le dijeron, oye, se ha declarado en emergencia el distrito. Fue posterior, pero bueno, hasta ahora, a una semana del estado de emergencia no se nos ha convocado. A pesar que tuvimos una reunión 2 o 3 días antes, todos los alcaldes, o muchos alcaldes del país, en donde se tomaron nota de nuestras preocupaciones, pero no más. Pero fíjate, muy al margen de estados de emergencia o no, tenemos un grave problema de no tener un plan integral de lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad, ¿correcto? Y además una política de Estado que vaya más allá del tiempo y de las coyunturas políticas, porque del 2020 hasta esta fecha hemos tenido 20 ministros del Interior. Hemos tenido un promedio de 13 o 14 comandantes generales de la policía. Entonces, esa inestabilidad hace que pasen estas cosas y que finalmente podamos terminar como El Salvador de hace unos años o como el Ecuador, que vive una convulsión el Ecuador social. De ahora. Así es. Entonces, falta un plan y quien lo tiene que liderar es el gobierno. Fíjate, el estado de emergencia en esta semana que tenemos, sí ha habido una presencia policial, no es mayor, pero hay un tema fundamental, porque no podemos estar en este engañamuchachos. Primero, ¿Cómo ha transcurrido el estado de emergencia? O sea, descríbanos lo que ocurre en el distrito a partir de la declaratoria de estado de emergencia. Bueno, los medios ya lo vienen describiendo. Como ves, hay criminalidad, se han agarrado hace poco policías con criminales. Claro, hoy día. También han habido, siguen habiendo pues asesinatos. Pero yo quiero profundizar porque este es un grave problema que no solamente tenemos en mi distrito, sino en todo el país. Primero, de que tenemos que fortalecer a los cuerpos de seguridad. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que dotarles de recursos económicos, logísticos y tecnología. ¿Por qué tecnología? Porque si queremos desactivar las bandas criminales necesitamos inteligencia e investigación. Y no puede ser posible que, por ejemplo, nosotros que en San Martín de Porres hemos donado hemos cedido un local de 2 pisos a la Brigada de Lucha contra la Criminalidad, que hasta cierto punto sí ha venido trabajando de una manera articulada, pero sobre todo efectiva en algunos casos, porque obviamente no hay recursos económicos, logísticos y tecnológicos. El año pasado le hemos
prestado 12 chalecos antibalas. O sea, los que van a luchar contra la criminalidad no tienen los chalecos antibalas para proteger su vida. O sea, les ceden agentes para que cumplan con esta tarea, pero los mandan sin logística. Por eso, se necesita una reestructuración de la Policía Nacional, fortalecer los cuerpos de seguridad. Lo segundo, cortar las comunicaciones en todos los penales. Solamente hablan de Chayapalca. Y lo digo porque yo he sido un alcalde amenazado. No solo en Chayapalca, en todos los penales. Se tienen que cortar las comunicaciones. Si bien es cierto, el INPE ha hecho un esfuerzo, sí, importante para cortar en algunos casos la comunicación, pero eso se tiene que hacer en todos los penales. Y lo tercero... La excusa en ese caso es, o no la excusa, pero la preocupación es que al colocar bloqueadores se afecta, estando ya los penales con el crecimiento desordenado de la ciudad enclavados en zonas urbanas, arruinas a los vecinos que se quedarían también sin señal. Pero alguna solución debemos encontrar. Okay. Por eso los peruanos confían hasta ciertos puntos en sus autoridades, y también es algo que nos arrastra a nosotros los alcaldes, en donde muchos ciudadanos o vecinos creen que el tema de la inseguridad es un tema estrictamente que tiene que resolver un alcalde, cuando eso tiene que venir desde la cabeza, desde la micro y pequeños empresarios, ¿correcto? Entonces, y ahí sí entra la labor municipal, porque obviamente donde hay un hostal fachada, donde hay prostitución, los alcaldes y la gestión municipal tiene que clausurar a esos locales. Pero para eso regresamos al primer punto, dotar de recursos. ¿Cómo hace inteligencia e investigación la unidad de tratas si no tiene las herramientas adecuadas? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo desactiva bandas criminales que están detrás de la informalidad cobrando cupos si no tiene las herramientas? Nuestra policía, dentro de todo, también ha sido muy dejada de lado. Entonces, los brazos económicos. Porque a mí lo que me ha sorprendido... Y si me permites, porque es importante este punto, y lo otro, podemos cambiar y tenemos miles de leyes en el Perú, pero que se cumplan. Si no se articula entre todos los actores del Estado, y además las fuerzas políticas también se reúnen para tener un real plan concreto, una política de Estado, esto se va a seguir desmoronando. Y los criminales van a seguir, y los delincuentes 2, 3, 5, 20 pasos más adelante, ¿sí?, que los ciudadanos de bien, y que sobre todo que sus autoridades. Me ha sorprendido, empezó usted diciendo que para la convocatoria a la declaratoria de este estado de emergencia no los llamaron, que tuvieron una reunión previa. ¿Qué ocurre en estas reuniones? ¿Cuáles? O sea, se discuten propuestas. ¿Quién recoge estas propuestas? ¿Quién hace seguimiento de los acuerdos, si es que se llegan a acuerdos en estas reuniones con los alcaldes? Bueno, sí, de parte del viceministerio sí hubieron unas visitas previas, unas coordinaciones, ¿no? No tengo por qué faltar a la verdad, a pesar que no compartimos muchos alcaldes ciertas formas de cómo se están viniendo a dar las cosas, sobre todo porque tenemos que dar la cara a los ciudadanos. Sin embargo, hubieron algunas coordinaciones previas, pero como repito, o sea, pueden haber 10.000 coordinaciones, 10.000 fotos, 10.000 planes, 10.000 declaratorias de estado de emergencia. No tenemos un plan, Pamela, no hay un plan. El año pasado esperamos eso del gobierno. Yo fui muy optimista con el estado de emergencia. Es más, yo lo solicité en base a un informe de inteligencia y de investigación en donde tanto San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres eran los distritos con mayor bandas criminales. Pero no pasó nada. A los alcaldes el estado de emergencia les facilita los procesos de contratación en materia de seguridad ciudadana. Ahí hay dos temas, ¿no? Ahí hay dos temas sumamente importantes. Primero porque, si bien es cierto, el estado de emergencia, además de restringir algunos derechos, como ya lo conocemos, y la dotación de policías y militares, los militares solo estuvieron 2 días, unas horas, los policías, obviamente, que este es un tema de un diagnóstico, un análisis que también tenemos que profundizar, eran tres distritos en estado de emergencia el año pasado. Ahora son 14, y sacaban policías de un lado para llevar a otro. Ahora son 14, claro. Ya no son 3, son 14. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar más policías? Y ahora, yendo a la pregunta que tú refieres, efectivamente, detrás de un estado de emergencia viene una asignación de recursos. Pero ¿qué sucede, Pamela? ¿Qué sucede? Que la asignación de recursos a veces es muy tardía. Nosotros
¿sí? El estado de emergencia del año pasado nos transfirieron los recursos como fines de octubre, más o menos, o algo así. Y sí restringieron algunas barreras muy pequeñas, muy cortas, pero se demoraron 2 meses, porque eso, además de que tiene que ver el ministerio, lo ve el MEF. Yeah. Y el MEF le da 10.000 vueltas al asunto. Entonces, finalmente, en algunos casos no se pudieron contratar o alquilar, por ejemplo, en el caso de camionetas, porque los procesos son muy cortos. ¿Por qué? Porque hay que implementar, porque al que se presenta muchas veces para poder dar un servicio no le es muy rentable estar un mes o un mes y medio y adecuarse a las condiciones que requiere el mercado. Entonces, las transferencias de recursos tiene que ser como ha sido, sí, efectivamente este año, que nos transfirieron algunos distritos recursos, pero no de una manera tan tardía en donde finalmente no nos alcanza el tiempo porque hay procesos que ver. Y si lo van a hacer, deberían hacerlo máximo el 15 de octubre. Okay. Si no, ya no sirve. Si hasta el 15 de octubre el gobierno no transfiere los recursos, va a ser un engañamuchachos. Y su gestión, ¿usted tiene ya planes concretos para ejecutar cuando salga esa partida presupuestal? Mira, nosotros, porque esto obviamente, como te digo, no ha habido ninguna coordinación, esto se ha dado hace una semana, nosotros obviamente hemos contratado más serenos, estamos comprando 14 camionetas con el dinero que sí, que ahí sí hay que reconocer que lo hicieron bien, transfirieron el dinero los primeros meses del año, estamos comprando 14 camionetas para Serenazgo, estamos adquiriendo 80 cámaras de seguridad y estamos construyendo algunos módulos de seguridad en algunas zonas estratégicas. Sí, obviamente complementaríamos este plan, este proyecto, si es que hay alguna asignación más de recursos con algunas de estas cosas que lo hemos mencionado, como el año pasado potenciamos toda la central de monitoreo, pero como repito, o sea, podemos tener 100.000 leyes, podemos transferir recursos, pero hay que potenciar a nuestra Policía Nacional. ¿Cómo van a hacer inteligencia e investigación? ¿Cómo se van a ir a batir a los criminales si no tienen los recursos? No los tienen. La presencia de las Fuerzas Armadas, usted mencionó que no es constante en lo que dura el estado de emergencia. A ver, si bien es cierto, en estos días yo he visto, porque yo soy un alcalde que además sí vive en el distrito, porque yo sí vivo en San Martín de Porres. El día de ayer, por ejemplo, que salí a liberar espacios públicos que estaban plagados de gente que libaba alcohol. Sí vi la presencia policial y sí vi la presencia del ejército en ese punto. No en todos los puntos del distrito y no sé cuál es el plan porque hay zonas críticas. ¿Bajo qué lógica es que se distribuye el personal de la policía y sobre todo de las Fuerzas Armadas? Porque ¿es disuasiva la presencia de las Fuerzas Armadas? Hubieron 2 efectivos de las Fuerzas Armadas allí, pero si yo regreso, y te comento en aquella oportunidad, solamente estuvieron 2 días, 2 horas. 2 horas un día y 3 horas el otro día. No estuvieron más. O sea, en verdad nos engañan. Alcaldes, que nos engañan porque, o sea, iban a salir las Fuerzas Armadas a apoyar porque ya su presencia es disuasiva, pero nos están engañando. O sea, por eso es importante articular. No podemos estar apagando incendios. La presidenta debe comerse este pleito. Ella, porque es la que lidera como ¿Cuántos policías más le han asignado al distrito a partir de la declaratoria de emergencia? Lo desconozco. Lo desconozco. Sí hay alguna presencia policial, no sé cuántos, si serán 50, 100, no sé. Pero para darte un dato, San Martín de Porres necesitaría 2.600 policías en las calles. ¿Y tiene? No sé, por turno debemos tener un promedio entre 200 a 250, para ser más claro, ¿no? Entonces, tenemos un grave problema. Por eso te digo, o sea, 14 distritos en estado de emergencia y seguramente algunos distritos de Lima también más van a pedir estado de emergencia. Entonces, si en 3 distritos tuvimos este problema de sacar a unos policías para llevar a otro lado, con 14 distritos, ¿qué es lo que vamos a tener? Estamos debatiendo una ley en el Congreso. Hace poco también se aprobó una ley para tener penas más severas a aquellos que arranchan celulares de acuerdo a los montos establecidos. ¿Y qué pasó? Nada. Entonces, nos estamos engañando todo. Yo quiero que esto se tome de una manera integral, Pamela, porque finalmente nosotros como alcaldes, si no le va bien al gobierno, a nosotros tampoco nos va a ir bien, ¿no? No nos va a ir bien. Entonces, quiero que el gobierno lo entienda. Debe tener un plan y son los que deben liderar una política de Estado, porque esto se va a desencadenar en ser en El Salvador de hace algunos años. Muy bien, y se va a desbordar.
Le agradezco por haber estado con nosotros y habernos aterrizado en lo que verdaderamente ocurre cuando se declara estado de emergencia en un distrito y vemos que es poco o nada y es muy triste que nos engañen de esta manera. Gracias, alcalde.